Hello, hello, my beautiful people. Es la lección número 15. En el día de hoy vamos a aprender algunos tips y secretos de pronunciación en inglés para ayudarte a que seas muchísimo más fluida en el idioma inglés, mejores tu pronunciación y quizás elimines tu acento latino o hispanohablante que tienes. Aunque no tiene nada de malo tener acento, pero vamos a corregirlo un poquito. Vamos a aprender algo de linking, que es cómo hacer los linking en las oraciones, que es muy importante. Aprender cómo hacer entonación y cómo funcionan los ritmos de las oraciones en inglés, ya que cambian totalmente. Así que, let's start now. Ok, vamos a ver una introducción a la entonación y el ritmo en inglés. English is a language that is used by written and intonation to communicate meaning, unlike Spanish, which has more uniform rhythm. English emphasizes certain syllables and keywords which affects the way the language is spoken and understood. Ok. El idioma inglés, a diferencia del idioma español, es que en español se pronuncian todas las palabras que tiene, todas las letras que tiene una palabra. A diferencia del inglés, que muchas veces no se pronuncian todas las letras, sino que se pronuncian ciertas letras dentro de la palabra. Ok, la entonación. La entonación se refiere a la variación del tono de voz al hablar. Puede cambiar el significado de la oración e indicar la emoción del hablante. Eso quiere decir que hay palabras que si les das cierta entonación en el lugar que no es correcto, la palabra puede cambiar de significado. Y el ritmo es la forma en que se agrupan y enfatizan las palabras en una oración. En inglés algunas palabras se pronuncian con más fuerzas y otras con menos énfasis o con menos fuerza, que son las palabras funcionales. En inglés tenemos tres tipos de entonación. La entonación ascendente, que es raising intonation, o sea que la entonación sube. Se utiliza muchísimo cuando estamos haciendo preguntas de yes or no question. For example, are you ready? Esta es una entonación, una pregunta que se debe de subir la voz al final y decir are you ready? Are you ready? Are you ready? Le damos la entonación. ¿Por qué? Porque es una pregunta y se responde con yes or no question. O sea, se responde con sí o no. Otra, por ejemplo, puede ser really, really, que es como cierto, realmente. Le damos entonación ascendente. La entonación descendente o falling intonation. La entonación descendente es la que baja un poquito al final de la oración. Se usa para hacer declaraciones o cosas que suceden. For example, I live in New York. I live in New York. I live, lo dice en un tono normal. New York, baja un poquito. I live in New York. Yo vivo en Nueva York. Las preguntas con W question siempre también tienen este falling intonation. For example, ¿dónde vives? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Sit down, sit down, sit down. Y la entonación mixta, que se llama rise-fall intonation, se usa para hacer enumeraciones de listas o de cosas que son varias. Por ejemplo, I bought apple, sube. I bought apple, bananas, and orange. I bought apple, bananas, and orange. Orange baja un poquito porque es el final. Compré manzanas, bananas y naranjas. Oraciones de los condicionales. Los condicionales es un tiempo que lo vas a ver más en nivel intermedio o un A2, que es if you study hard, sube, you will pass the exam. If you study hard, you will pass the exam. Ok, los ritmos en inglés. Vamos a ver las palabras fuertes y las palabras débiles. El idioma inglés es un idioma de ritmo acentuado, lo que significa que algunas palabras son más importantes que otras en la entonación.
Es por eso que te digo que debes de mirar mucho el contexto. Se enfatiza mucho en la oración lo que es los sujetos, los verbos principales, los adjetivos, los adverbios. For example, I want to go to the park. I want to go to the park. Yo quiero ir al parque. Las palabras funcionales no se enfatizan tanto, por lo menos los artículos, las preposiciones, los pronombres, verbos auxiliares y conjunciones no se pronuncia tanto, no se les da tanto énfasis. Por ejemplo, I want to go to the park, I want to go to the park. To es una palabra débil, eso quiere decir que no se pronuncia. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Escucha la siguiente oración. Te la voy a leer sin ningún tipo de entonación y tú le tienes que dar la entonación en los lugares correctos. She's going to the market. She's going to the market. Ella va al supermercado. La correcta entonación sería she's going to the market. She's going to the market. She's going to the market. Se le está dando el énfasis en los verbos principales y en aquellos pronombres como she, que es un es un pronombre, no se le da tanto énfasis, o to, que es una preposición, en the, que es un artículo, no se le da tanto énfasis, sino que se le da énfasis en aquellas palabras que nos están dando un poquito más de información. Por ejemplo, she's going to the market, she's going to the market. Ok, vamos a desarrollar una práctica en donde tú debes de desarrollar la entonación. Te recomiendo que utilices un cuaderno para que puedas escribir la entonación en donde crees que sea ascendente, descendente o mixta, y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Do you like coffee? Do you like coffee? Es ascendente. ¿Por qué? Porque es una pregunta de sí o no que se contesta con sí o no, y sería Do you like coffee? Do you like coffee? Do you like coffee? Subimos la entonación. O what's your name? What's your name? Es descendente porque estamos utilizando W question y decimos what's your name? What's your name? Ahora vamos a ver la mixta, que es de numeración. She likes apples, bananas. Sube la entonación en apples, banana, y baja en orange. She likes apple, banana, and orange. She likes apples, bananas, and orange. Ok, esta parte de la pronunciación del idioma inglés, sobre el inglés Standard English, es más enfocada en estudiantes que tienen un nivel intermedio. Yo se la doy a mis estudiantes que tienen un nivel intermedio, pero como este curso está enfocado en que tengas las bases para que puedas seguir aprendiendo inglés, te las voy a explicar. Quizás no tan a fondo, pero sí para que tengas un conocimiento básico de qué es el inglés standard, English standard. Ok, voy a leer. Standard English is a variety of English used with minor regional and national variation as the world language. The aim of national curriculum is that everyone should be able to use standard English as needed in writing and relatively formal speaking. Standard English may also be referred to as correct English. It follows grammatical rulers like subject-verb agreement and the correct use of the verb tense or pronouns. For example, in Standard English, they ain't got nothing. Standard English, they haven't got anything. Ok, el Standard English es aquel inglés muy formal que se utiliza para expresarte de manera correcta. Pero hay ciertas contracciones, como las que ya te he enseñado previamente, que se utilizan en el inglés para comunicarse de manera informal. Es muy importante que esto lo sepas, que tenemos la manera muy formal de comunicarnos y la manera informal, al igual que los acentos en el inglés. En inglés tenemos muchísimos acentos y los debes de conocer o entender todo para que te puedas comunicar. Tenemos el acento canadiense, tenemos el acento americano, que es mi favorito y el que me encanta y el que he aprendido.
tenemos el acento británico, tenemos el acento australiano, tenemos el acento de las personas que hablan estos idiomas como hindi, que hablan el idioma de estos países de Pakistán, tienen un acento un poquito diferente. Y todos estos acentos es importante que los comprenda. El inglés estándar es aquel que sigue todas las reglas gramaticales correctamente, la forma de los verbos, los tiempos verbales, todo lo sigue muy estrictamente bien. However, sin embargo, ¿qué es el inglés no estándar? What's non-standard English? Non-standard English is an informal version of English. Es una manera informal del inglés. It usually contains slangs, contiene modismos, colloquialisms that wouldn't be able to use in more formal or professional settings. It's the opposite of standard English. Es la manera opuesta del inglés estándar, which is defined by its use to proper spelling, grammar and pronunciation, punctuation. With not standard English, it's more relaxed. There is no pressure to spell everything correct. No hay tanta presión en decir las cosas correctamente, gramaticalmente correctas. Por ejemplo, el verbo en la palabra wanna, quizá la hayas escuchado en alguna canción en inglés. I don't wanna. It's used instead of want to, que es el verbo querer. Want to. For example, do you wanna get pizza for dinner? Do you wanna get pizza for dinner? Que es como que quieres comer pizza en la cena. Wanna, en vez de decir want to. La manera correcta es want to y la manera informal, no correcta ni incorrecta, la manera informal es wanna. O because is regularly shortened. Because normalmente se corta a cause. Esto se ve mucho también en los chats. Por ejemplo, I don't know, se dice I do know. I don't know, tú dices I do know. I do know, baby. I do know, baby. What are you talking about? No sé de qué estaba hablando. Kind of, or sort of, se dice kinda, or sorta. Son maneras muy informales, pero que se utilizan a diario cuando hablas inglés. Por aquí tenemos una comparación entre Standard English y Non-Standard English. Por ejemplo, formal and polite style or tone, la manera formal y correcta de los tonos. Y el Non-Standard English es friendly and relaxed style or tone, es más amigable, más relajado. Al igual que el español, tenemos la manera en que nos comunicamos en la universidad, la manera que nos comunicamos con las personas que les tenemos más confianza. En el inglés es lo mismo. En el standard grammar, use accurately and correctly. La manera de la gramática se usa correctamente. Mientras que en el no standard, mostly standard grammar, but there are made some variation. Hay algunas variaciones. Luego tenemos correct spelling. Spelling es deletrear o pronunciar correctamente. Se pronuncia correctamente en el inglés estándar. Mientras que en el inglés no estándar hay algunas maneras incorrectas, ya que se cortan palabras, se eliminan palabras y es muchísimo más informal. Advanced vocabulary and phrases en el inglés estándar. Hay una gramática avanzada, vocabulario avanzado, mientras que en el inglés no estándar el vocabulario es simple, directo. En el inglés estándar, fewer or contracted words. Hay muy pocas palabras que se contraen, como I've, es I would, I've, que es I have, aren't, que es are not, o wouldn't, que es would not. Mientras que en el inglés informal, todas las palabras se contraen. Todas estas modales se contraen. En el inglés formal no se usan slang, no se usan
estos modismos, mientras que en el inglés no formal, o sea, el inglés estándar, sí se utilizan a diario. No se usan abreviaciones en el inglés estándar, mientras que en el inglés no estándar se usan muchas abreviaciones como wanna, esta que es TTYL, que se escribe mucho en chat, que es talk to you later. Aquí tenemos algunas variaciones, contracciones y reducciones que se utilizan en el no estándar en la manera hablada. Por ejemplo, la palabra of pasa a have. Some of pasa a some of. And, for example, orange, apple, great. Se pronuncia solo no se pronuncia n. O la palabra or se pronuncia solo apple, orange. Solo se pronuncia for, pasa a fair. For example, my favorite word. You se lee más como ya. Do ya wanna drink coffee? Do ya wanna drink coffee? Do ya wanna drink coffee? ¿Quieres tomar café? Do ya wanna drink coffee? Do ya wanna drink coffee? ¿Quieres tomar café? Going to se lee como gonna o gonna. Going to, que es ir. Want to, que es querer, se dice wanna. Have to, se dice have to. Has to, se dice hasta. Ok, ahora vamos a ver algunas contracciones en inglés. Por ejemplo, I'm, que es de I am. I'm. I'll, que es de I will, el tiempo futuro. I'd, que es de I would, que es un verbo modal para los verbos que terminan en día. Por lo menos yo, I would like study English every day. Me gustaría estudiar inglés todos los días. Esos verbos que terminan en ia, tía, se le coloca would, es un verbo modal. Luego tenemos have, que es un tiempo perfecto. Los tiempos perfectos se ven muchísimo más en nivel intermedio. Have, que sería I have. Luego tenemos he, his, que es la contracción de he is. He'll, que es la contracción de he will. He'd, que es la contracción de he would. Have, que es la contracción de he have. It, que es la contracción de it is. It'll, que es la contracción de it will. It, que es la contracción de it would. It's es la contracción de it have. Luego tenemos your, que es la contracción de you are. You'll, que es la contracción de you will. You'd, que es la contracción de you would. You've, que es la contracción de you have. Luego tenemos she's, que es la contracción de she is. She'll, que es la contracción de she will. She'd, que es la contracción de she would. And she've, que es la contracción de she have. Luego tenemos we're, que es la contracción de we are. Will, que es la contracción de we will. With, que es la contracción de we would. With, que es la contracción de we have. There, que es la contracción de they are. There. They'll, que es they will. Date, they would. They've, que es they have. There is, que es theirs. There's. There'll, que es there will. There'll. There'd, que es there would. That's, que es that is. That'll, que es that will. That, que es de that would. Ok, ahora vamos a ver negative contraction, contracciones en negativo. Cannot se contrae como can't. Could not, couldn't. Could not, couldn't. That not, didn't.
didn't, does not, doesn't, doesn't, do not, don't, had not, hadn't, has not, hasn't, is not, isn't, must not, mustn't, need not, needn't, should not, shouldn't, was not, wasn't, were not, weren't, will not, won't, would not, wouldn't. Las contracciones en preguntas son whose, who is. Whose es de who is. Who de who will. Who de who are. Who'd, que es who would. What, que es de what is. What'll es de what will. Water, que es what are. Where's, de where is. Well, de where will. Where'd, de where'd would. Whence, de whence is. Wendell, de when well. Where, de when are. Wise, de why is. Wide, why is. House, how is. Who will. Hour, de how are. And hold, de how would. Ok, ya sé que muchas de las contracciones que has visto aquí no las hemos visto todavía, porque algunas de ellas todavía no hemos llegado, ya que son temas que no pertenecen al nivel básico, pero algunas contracciones que hemos visto ya las has aprendido, como lo del tiempo futuro, will, lo del tiempo presente, que es does, doesn't. Hemos visto los W question, hemos visto también el pasado. Así que esas preposiciones esas contracciones que ya hemos aprendido en las lecciones anteriores, te recomiendo que son las que le des un poquito más de enfoque y que las aprendas bien. No te preocupes si no te las aprendes todas al mismo tiempo. Por eso es importante entrenar tu oído y ver muchas series, escuchar músicas, porque en las músicas en inglés hacen muchas estas contracciones informales y ahí es donde tú puedes estudiar estas preposiciones y aprenderlas muchísimo más fácil y rápido sin tener que estudiarlas, porque recuerda que la práctica hace al maestro, pero debes también de aplicar la técnica de repetición para que puedas ser fluido muchísimo más rápido. Ok, ahora vamos a ver algunos acrónimos. An acronym is a word created by combining the first letter of syllable of each word and a phrase to create a new single word. Ok, ¿qué es un acrónimo? Un acrónimo en inglés son esas palabras que se utiliza solamente quizás la primera letra de la palabra para escribir. Se utiliza más en chat. No se utiliza tanto en la manera hablada. No es común. Es extraño que lo utilices en la manera hablada, pero sí es muy, muy común que lo utilices en la manera escrita en chat. Por ejemplo, LOL, que este es muy común, que es loud, out, loud, que es como reírse en voz alta. OMG, que es el acrónimo de Oh My God, que es como, oh mi Dios, oh my God, what are you doing? Algo así como, ¿qué estás haciendo? ¿Ok? La siguiente es FYI, for your information, para tu información. FYI, o DIY,
DIY, do it yourself, hazlo tú mismo. ASAP, as soon as possible, ASAP, que es como tan pronto como sea posible. FYA, for your action, para tu acción. FYA. Esta SEO. SEO es Chief Executive Officer, director ejecutivo. SEO. Esta palabra es muy, muy común en el idioma español. Se ha adaptado muchísimo. La otra es VIP. VIP. Yo quiero comprar una silla para el concierto en el área VIP. Ok, VIP, esta palabra viene del inglés y es very important person. Very important person. Persona muy importante. And FAQ, frequently asked question. Preguntas frecuentes. FAQ, frequently asked question. Ok, ahora vamos a ver algunos idioms que se utilizan muchísimo en el idioma inglés. Idioms no son idiomas, eso es un faux France. Idiom significa modismos y idioma significa language, by the way. Okay, idioms or slang is a vocabulary that is used between people who belong to the same social group and who know each other well. Slang is very informal language. It's called often people. It is used about other people or outside a group of people who know each other well. We usually use slang in speaking rather writing. Okay, un slang es un vocabulario que se utiliza entre personas que pertenecen al mismo grupo social o personas que se conocen bien el uno al otro. Los slang, los modismos son muy informales y si no lo utilizas apropiadamente quizás puede ofender a las personas, así que tienes que tener cuidado en la manera en que lo utilizas. Y se utiliza más en la manera hablada que en la manera escrita. Por ejemplo, chill out, la primera. Chill out, que es como relájate. Oh man, chill out, you will pass the exam. Oh man, chill out, you will pass the exam. Como, hey, relájate, vas a pasar el examen. Chill out. My bad, oh my bad. Mi error, mi culpa. Por ejemplo, chocas a alguien y le derramas el vino o le derramas el café o lo que lleva en la mano. Tú le dices, oh, sorry, my bad. Oh, disculpa, mi culpa. Something like that. Keep in touch. No significa, porque keep significa como mantener. In touch, tocar, no significa mantenerse tocando. Keep in touch significa mantenerse en contacto. Por ejemplo, I hope you have a safe travel. Please keep in touch. Espero que tengas un buen viaje. Por favor, mantenernos informados. Better late than never. Better late than never. Es mejor tarde que nunca. Por ejemplo, she arrived 20 minutes late to the meeting, but it's better late than never. Ella llegó 20 minutos tarde a la reunión, pero es mejor tarde que nunca. Este lo he escuchado también en español. Better late than never. No pain, no gain. Este se puso muy, muy de moda cuando las personas entrenaban en el gimnasio y entre el que más peso alzaba decía no pain, no gain. Ok. No pain, no gain se utiliza muchísimo para explicar que si no hay sacrificio no vas a lograr algo. Por ejemplo, you need to swim every day to become faster. Remember, no pain, no gain. Or you need to study English every day if you want to speak English. No pain, no gain. Tienes que estudiar inglés todos los días si quieres hablar inglés. Recuerda que sin sacrificio no hay recompensa. That ship has sailed. Podemos dar a entender que una oportunidad ha pasado. Por ejemplo, alguien te ofrece algo y tú dices que no, pero después quieres ir y ya tu oportunidad pasó. Por ejemplo,
I want to go to that concert, but unfortunately, that ship has already sailed. It's so loud. Yo quiero ir al concierto, pero desafortunadamente ya no hay tiquetes. It's not rock science. Se refiere a una actividad que no es difícil de llevar a cabo o de comprender. For example, football is no rock science. That is clearly false. Y este último me encanta muchísimo porque lo utilizamos mucho en español, que es no juzgues a un libro por su portada, que es cuando ves a alguien y piensas que va a ser aburrido o no se va a llevar bien contigo, pero de repente lo conoces y sabes que no era como estabas pensando. A eso se refiere cuando dice don't judge a book by its cover. No juzgues su libro por su portada. ¿Ok? En inglés tenemos cientos de modismos, al igual que en español. En español también tenemos muchísimos modismos. Es importante que los conozcas para poder comunicarte mejor, pero no es necesario que lo conozcas todo. Ok, hasta aquí la lección del día de hoy. Recuerda mantenerte estudiando porque la práctica hace al maestro. Es muy importante para que así puedas mejorar tu pronunciación. Esta lección está enfocada en la pronunciación, mi parte favorita. Aún me mantengo mejorando mi pronunciación como estoy aprendiendo mi tercer idioma. Muchas veces mi pronunciación se me combina con mi tercer idioma, pero es muy, muy importante mantenerse mejorando la pronunciación en el idioma cada día.